Hola Peña, soy Rafa, esto es Black Phoenix Rising. Hoy analizamos en profundidad una de las grandes obras maestras del heavy metal y la música en general. Imaginations from the Other Side de Blind Guardian. Imaginations from the Other Side es el quinto trabajo de los alemanes Blind Guardian, producido por Flemming Rasmussen, con portada del habitual por esos años, Andreas Marschall. Fue lanzado originalmente en el 95 por Virgin Records, mientras que con la edición nueva 25 aniversario ha sido llevada a cargo por Nuclear Blast. ¿Y qué contiene la edición 25 aniversario? Echémosle un vistazo. Tenemos de entrada una caja preciosa que mima mucho los detalles. En su interior lo primero que vemos es... ¡Oh, madre mía! El certificado de autenticidad, limitado a 1000 copias y firmado por los 4. Un póster. Un puzzle. El disco como tal, en formato ebook, que incluye una breve historia del disco, las letras, con ilustraciones tremendas, más 4 discos. El disco remasterizado, el original instrumental, el Blu-ray del Live in Oberhausen del 2016, donde tocaron el álbum al completo, y el CD de ese mismo directo. Tan pronto llegó a casa el paquete, fui corriendo a la copistería para emplastificarlos, tanto el póster como el certificado. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión tener la firma de los 4. Además, pese a que no me van las teorías conspiranoicas, lo cierto es que corresponde la misma firma por parte de Hansi. Vosotros mismos podéis valorar. Además de Hansi, por supuesto, está la de Marcus, la de André y la de Frederick. Un disco súper especial. Pero Rafa, tío, aclárate. ¿No decías que tu disco favorito de ellos era el Nightfall in the Middle Earth? ¡Nos han pillado! Bueno, vale, pero tampoco nos pongamos tiquismiquis. Hombre, analicemos las claves de esta obra. La formación. La formación de este trabajo está formada por Hansi Karsch a la voz y el último trabajo que hará con el bajo. Guitarra rítmica por parte de Marcus Schieben, André Olbrich a la guitarra solista y a la batería Thomas "The Omen" Stouts, quien dejará la banda posteriormente en el 2005, antes de la salida de A Twist in the Myth, momento en el cual entrará a formar parte Frederick Enke. El trabajo de los 4 es soberbio: voces, baterías, riffs, solos, melodías, armonías, verdaderamente están todos sobresalientes. Nada sobra, todo es perfecto. Aquí tendrán mucha mayor influencia en las composiciones tanto Zomen como Marcus, especialmente este último en las partes acústicas. Actualmente Zomen Stouts milita en Dawn of Ember y Mentalist. Además tiene su propio canal donde imparte clases y sube, entre otras muchas canciones, los temas de su antigua banda. You rock. Decir también que es el disco con más presencia de los teclados hasta ese momento. ¿Quién no reconoce a estas alturas la entrada del tema de Imaginations, con ese fondo ambiental que nos traslada a una especie de niebla, sumados a la fuerza de la batería de Thomen? O a la entrada de Script for My Requiem. Mención también para todos los músicos que participan, como Piet Schilk de Iron Savior o Ronnie Atkins de Pretty Mates. Bueno, pues parece ser que estamos de celebración este año, ¿no? Se cumplen 25 años de la salida del Imagination from the Other Side, un disco que creo que gustó mucho, para mí está dentro del top 10 de los mejores discos de power metal que se han hecho. Y bueno, fue un disco, como digo, que sonó hasta la saciedad, en los medios especializados, en los bares, en los coches, o sea, a todas horas, ¿no? Sonaba ese disco por aquella época. Creo que fue un disco arriesgado y muy valiente, innovando en sonidos, innovando en composiciones, y la verdad es que no tiene ningún tema malo. O sea, escuchas el disco de principio a fin sin saltarte ningún tema, y eso quiere decir que es un trabajo pues excelente, ¿no? Entonces, pues nada, lo único que puedo decir que me alegro de que los Blind Guardian sacasen ese pedazo de discos, que los astros les iluminaran de esa manera esas composiciones, y nada, pues desde aquí felicitarlos, que sigan ahí en la brecha y que podamos disfrutar por lo menos de algún tema de aquel grandísimo trabajo en sus directos. Historia.
Con el éxito de Somewhere Far Beyond, disco con el que se estrenaban con una discográfica mayor, Virgin Records, se les abrió una ventana de oportunidades al ser reconocidos en muchos más países, especialmente en Extremo Oriente, en Japón. Tokyo Tales, el CD en directo de la gira de ese álbum, así lo demuestra. Blind Guardian estaban en un momento dulce, de alegría, de motivación, con la sensación de estar en su mejor momento. Fue cuando se encerraron en el estudio de su ciudad, Krefeld, y empezaron a trabajar en lo que sería su próximo larga duración. Esta vez no volvieron a contar con Kale Trapp, productor habitual, y pasaron a Flemming Rasmussen, famoso por producir los 3 grandes álbumes de Metallica. No, estos no. Estos. Al principio pensaban que Fleming jugaba en otra liga, pero al ver que Chrome y Rose produjeron con él, pensaron que no era tan inalcanzable. De hecho, Fleming hizo un trabajo con Pressure que, a juicio de los bardos, era una obra genial y que las guitarras sonaban mucho mejores en comparación a sus anteriores trabajos. La evolución de los bardos en cada disco es notable. Todo grupo va en busca de su sonido, el que se va perfilando con los años. Con este disco, Blind Guardian querían llevar la banda a otro nivel. Durante la grabación, André llegó a tener molestias en la mano izquierda, que llegaron a preocupar al guitarrista de que no pudiera volver a tocar la guitarra nunca más. Fue justo en ese parón cuando surgió la idea de Bright Eyes, uno de los grandes bombazos de los alemanes. No solo sentían que faltaba un tema más para completar el álbum, sino para animar al pobre André. Cuando retomaron la grabación, Hansi y el propio André no veían de todo claro la canción. Gracias a Marcus y a Zomen, que reconocieron en todo momento el potencial de la canción, terminó en el disco sin ningún tipo de modificación. Et voilà, se convirtió probablemente en uno de los grandes himnos del grupo. Para mí fue un disco importante porque salió en el 95, la tienda la abrí en el 94, entonces fue un poco los comienzos de la tienda de Leyenda. Fueron unos años en los que aquí, por lo menos en Zaragoza, se hablaba mucho del metal alemán, se empezó a poner de moda más que power metal u otros estilos, se hablaba de un metal alemán en el que podías incluir incluso a grupos como Stratovarius, aunque no fueran alemanes propiamente dicho. Se utilizó ese término casi cuando salieron Blind Guardian y tal. No recuerdo si también fue cuando tocaron aquí en Zaragoza, en el Centro Cívico de Licias, más o menos por aquellos años, una sala pequeña cuando todavía se podía ver a Blind Guardian de una manera cercana. Es un disco bastante importante porque fue cuando Leyenda empezó a despegar, cuando se empezó a dar a conocer y a vender un tipo de música que ayudaba un poco a que hubiera más movimiento aquí en la tienda. Es el disco que define a la perfección el sonido del grupo y el que mezcla todas las épocas, como el gigante Ymir en la mitología nórdica, que nace del agua tras fundirse el hielo al unirse con el fuego. Pues hablar de Imaginations from the Other Side de Blind Guardian es hablar de uno de mis discos favoritos de toda la historia de la música. No solo del heavy metal, sino de la música. Me acuerdo que en 1995, que fue cuando se edita, era yo muy jovencito. De hecho, en 1996 se funda Sauron, un año después de la salida de este álbum. Era un álbum que inspiró tantas cosas nuevas dentro del mundo del metal. La forma de componer, esa rapidez en las baterías, ese power, la forma de cantar de Hansi, influenciada a su vez por Queen, pero añadiendo miles de matices nuevos, ¿no? Fue como, no sé, una ola de frescura bestial, ¿no? Y obviamente, pues, Blind Guardian es una de las bandas que ha influenciado en la música y en la trayectoria de Sauron, pero este disco en especial, ¿no? Ya su antecesor, Somewhere Far Beyond, fue para mí otra de las grandes obras maestras de esta banda, ¿no? Al igual que Nightfall, que para mí son los 3 discos mejores que tiene, sin menospreciar lo demás, porque es de alta calidad todo lo que esta banda pues ha presentado a lo largo de su trayectoria, pero yo esta trilogía para mí la considero, bajo mi perspectiva, la mejor, ¿no? Grandísimo álbum, Imagination from the Other Side, empezando por la portada, que es una de las grandes obras maestras que tiene Marshall, ¿no? y la discografía de Blind Guardian. Y luego pues la musicalidad, la originalidad con la que tratan esos 9 cortes, que son 9 obras maestras,
9 singles. Yo destacaría, mi favorita es Mordred Songs, por nada más esa intro, ¿no?, que tiene con las acústicas y cómo se va desarrollando el tema, los pasajes melódicos que tiene, esas melodías tan preciosistas, esos agudos tan característicos de Hansi, ¿no? Y esas guitarras magníficas de André Olbrich adornando todo el tema, bueno, este y todos, ¿no?, de todo el disco, son la verdad que inolvidables, ¿no? Y como ya digo, pues han sido una gran referencia para mí. También os digo que tuve la oportunidad de disfrutar de ellos en esta gira del Imagination en Granada. Fue uno de mis primeros conciertos y disfruté pues de una banda pletórica, ¿no? Eran ellos muy jóvenes, tenían toda la fuerza del mundo. Hansi estaba al bajo todavía y recuerdo pues emocionarme y disfrutar ese concierto como si no hubiese un mañana, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, una de las grandes obras maestras que ha dejado no solo el heavy metal, sino la música en general. Un álbum que supuso además un golpe en la mesa, ya que el heavy metal parecía estar de capa caída ante los cambios de formación de bandas como Judas Priest, Iron Maiden o el auge del grunge. ¿Y qué decir de este Imaginations from the Other Side? Que no se haya dicho ya, ¿no? Han pasado ya 25 años, solo se pueden dar impresiones personales. Desde mi punto de vista es mi disco favorito, por lo tanto solo puedo hablar maravillas de este disco. Es el que me hizo amar esta música, es el que me hizo pensar, ¿para qué voy a hacer yo un disco de música si ya está hecho este disco, ¿no? No hace falta contar nada más. Es un disco que tiene de todo, no le falta ni le sobra nada. Es un disco que si tú quieres temas muy rápidos los tienes, como I'm Alive, como Another Holy War. También tienes ese corte épico muchas veces. Tienes riffs de metal que incluso pueden tocar el thrash metal, pero tienes cosas también más progresivas, un poquito como Bright Eyes, incluso la fantástica Mordred Song. Pero también tienes sonidos medievales en A Past and Future Secret, como que lo mezclan todo. Es un viaje que funciona todo muy bien, uno después de otro. Si quieres temática literaria la tienes, si quieres temática incluso crítica o histórica como con Another Holy War también la tienes. Ese inicio fantástico en Imaginations from the Other Side, ese cierre de disco también, And the Story Ends. A mí me parece perfecto, un disco perfecto, que encima en una época en la que parecía que con el auge del grunge y todo este estilo de música parecía que el metal estaba de capa caída, vienen estos y hacen un disco, los Blind Guardian, que es un precedente para muchísimos grupos en el metal. Y bueno, para mí un disco perfecto y que desde luego lo único que puedo hacer es recomendarlo de principio a fin. Un discazo absoluto. La portada. La portada es otra maravilla y acierto del disco. Fue realizada por el mejor ilustrador que ha tenido la banda, Andreas Marshall, famoso también por hacer las portadas de Gravedigger, Creator, Hammerfall y Dark Moor, entre otros. La idea de la portada empezó por los singles Mr. Sandman y A Past and Future Secret. En el caso de Mr. Sandman, la idea era un demonio cantando con un instrumento en plan fantasía. Más tarde decidieron usar a Pennywise, personaje de Stephen King en It, en el rol de Sandman. Entonces fue cuando decidieron, al ver la guitarra en sus manos, lo que querían. La idea para A Past and Future Secret era un paisaje medieval artúrico, presentando un Camelot en ruinas. Más tarde empezaron a pensar en los mundos paralelos y esa fue la idea final, que la portada y la contraportada pudieran funcionar como un portal entre esos mundos y que podemos ver en los singles. Pese a aparecer en discos posteriores como A Twist in the Myth y At the Age of Time, nunca anteriormente Blind Guardian habían incluido ningún dragón en su portada, y era algo que les flipaba y tenían en mente incluir. Cuando Andreas Marshall mostró el resultado en A Past and Future Secret, con el dragón guitarra decidieron incluirlo en la portada del álbum. El marco del espejo se inspiró a Andreas en un antiguo reloj de su habitación. Por lo visto, su amor por la mecánica de objetos vintage, tales como cámaras, relojes o instrumentos, fue lo que hizo llegar el resultado de la guitarra tan mítica del álbum. Contemplamos también un bardo a la izquierda y el guardián a la derecha. La figura encapuchada presente en la mayoría de las obras de los bardos no tenían intención de incluirla, pero gracias al propio Marshall volvió a las andadas. El libro se inspiró en los libros antiguos tipo la Biblia. El paisaje le recuerda a su otra obra, The End Complete, de Obituary, aunque no era intencionado. Hay además referencias de otro de los trabajos, Las sombras y la máquina del tiempo del Somewhere Far Beyond.
Con los colores marrones y dorados, Andreas pretendía darle un toque clásico, para que el que lo viera tuviera la impresión de que descubrió un espejo mágico en un misterioso lugar. Porque es uno de mis discos favoritos y una de mis bandas favoritas. Blind Guardian es un grupo que se ha caracterizado siempre por sacar una cantidad de letras espectaculares. Y en este disco no se quedan cortos, ya que encontramos un montón de referencias tanto a juegos de rol, a ciencia ficción, leyendas europeas tradicionales y también letras muy introspectivas y profundas donde se puede llegar a incluso a ver ciertos contenidos de psicología. A mí personalmente, como camarero, ya que junto con el resto del equipo llevamos aquí en Zaragoza 2 garitos, el Trilogía y el Utopía, me gusta mucho también la duración de las canciones, ya que encontramos canciones que van muy al grano y son una duración media entre 4 o 5 minutos, lo cual se echa mucho de menos en estos tiempos que corren, donde el metal se está volviendo más experimental, lo cual está muy bien, pero a la hora de pinchar música en un bar a veces queda un poco largo para poder disfrutarlas, ya que te interesa canciones cañeras con las que poder motivar a la gente y que continúen la fiesta lo mejor posible. Y este disco se queda muy bien en ese sentido, ya que encontramos una variedad enorme. Y puedes permitirte el lujo de poner casi cualquier canción, aunque estés muy atareado, y aún así sabes que va a ser un temazo y que la gente se va a animar y lo va a disfrutar. A nivel de la portada también hay que reconocer muchísimo el trabajo artístico que han desarrollado. Demuestra un botón. ¿Cuántas veces os habéis ido a un concierto, a vuestro garito de confianza o de cualquier festival y os habéis encontrado esta portada en una camiseta o en una sudadera? Seguro que un sinfín de veces. De hecho, incluso muchos seguro que tenéis alguna con esa portada. También, a nivel instrumental, es una de las grandes joyas del speed metal y el power metal. Es una obra maestra. Es uno de los grandes discos del metal y es uno de los grandes discos que se deben disfrutar sí o sí. Yo personalmente os lo recomiendo en caso de que no lo hayáis escuchado todavía. Y francamente, un 10 de 10 como disco. Las letras. La temática de las letras es muy variada, desde la crítica como el I'm Alive, donde nos cuenta lo que ocurre cuando te das cuenta de haber sido manipulado desde que naciste por un sistema opresivo, inspirado por Eric Van Leeuwenhoek en la saga Sunset Warrior. Born in a Burning Hole, donde se expresan los sentimientos acerca del estado de cosas por el mundo de ese momento, guerra de Yugoslavia, la guerra del Golfo, así como la manipulación de los medios de comunicación. The Script for My Requiem, sobre el caos de las cruzadas y la frivolidad de la guerra. La inspiración de los mitos artúricos en A Past and Future Secret, un pequeño homenaje a Merlín de la mano del bueno de Hansi, con un rollete tan medieval genial, y Mordred Song, de cómo el destino determina las acciones del hijo bastardo del rey Arturo. Another Holy War describe lo que Hansi cree que podría ser la reacción de la gente ante un posible nuevo Mesías en la Tierra de hoy día. Y la trilogía Imaginations from the Other Side, Bright Eyes y And the Story Ends, que están fuertemente conectadas. El tema homónimo del disco surgió tras una pequeña discusión con un periodista a quien le gustaba el grupo, pero no entendía el enfoque lírico de los alemanes. La incapacidad del chico para disfrutar de la narración le hizo sentir lástima por él. Él estaba atrapado aquí y ahora, y podría nunca apreciar la belleza de la imaginación, basado en los cuentos de hadas, en la literatura fantástica o simplemente en el poder de los sueños, todo aquello que había enriquecido tanto en la vida a Hansi. La canción recuerda el momento cuando el protagonista de la historia se da cuenta que ha perdido la conexión con la imaginación de su niñez. Está de luto por su pérdida y está tratando desesperadamente de encontrar un camino de regreso, pero la puerta del otro lado permanece cerrada. Además, hay referencias a El Mago de Oz de Lyman Frank Baum, Peter Pan de James Matthew Barrie, El Señor de los Anillos de Tolkien, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, El Rey que fue y será de Terence Hanbury White, Decorum, personaje perteneciente a la trilogía de las espadas de Michael Moorcock, y a las Crónicas de Narnia del escritor y amigo de Tolkien, Cliff Staples Lewis. En Bright Eyes no es el mismo personaje del tema homónimo, pero en ambos casos se refieren al mismo mundo. La pieza que conecta todo es el otro sitio, The Other Side. El joven de esta canción todavía tiene acceso a este mundo, en un total aislamiento. Me encanta el detalle de la Super Nintendo, que junto a la Mega Drive era la consola que lo partía en la época. Esto es así, pero no de forma voluntaria, sino por ser marcadamente diferente a otras personas de su edad, el entorno y su familia. Llega a tener la intención de suicidarse, pero se da cuenta de que no es la solución. A pesar de su corta edad, está devastado por lo que sucede en nuestro mundo y busca una opción, aunque aparentemente incapaz de encontrarla. Él es ignorado y se da cuenta de que no tiene nada en común con el mundo que convive, un mundo que además es excelente para ignorar y optimizar a los verdaderos individuos. A través del espejo, el protagonista ve destellos del otro mundo, ofreciéndole a sí mismo una visión aterradora de que las cosas tampoco están bien por allí. Todavía él siente una conexión entre su mundo y él se vuelve más fuerte, y el espejo le llama. Él está aterrado,
Pero al final, en At the Story Ends, la dejamos antes de saber si se lanza o no. Para acabar este apartado, las letras de And the Story Ends es bastante oscura y hace referencia al concepto fantástico de la portada del álbum. Aquel personaje empieza a perder el control de la realidad y ahora está convencido de que se está volviendo loco. Tanto en el ámbito musical como en el lírico, la historia está llegando a este clímax en que nuestro chico principal finalmente se da cuenta de que el mundo de fantasía es real y donde parece pertenecer. Las voces del otro lado están ofreciendo amistad y apoyo. Aún así, este otro mundo, o al menos el grupo de voces que lo llaman, depende de su decisión. Para saber qué sucedió, debes escuchar Beyond the Red Mirror. Y en realidad para mí, en muchos sentidos, significa básicamente mi juventud más vigorosa, en realidad, porque ese disco me devuelve a los finales de los 90, principios de los 2000, cuando pues en aquel entonces yo vivía en Madrid, tenía un gran grupo de amigos todos metaleros, salíamos por las zonas de salir de los heavies de Madrid, como los Bajos de Argüelles o sitios de Vallecas. Y el Born in a Morning Hall era uno de los temas que más sonaba en todos los bares. Además, cuando nos poníamos todos pedo, pues es lo que pedíamos. Born in a Morning Hall. Gritar eso con tus amigos en un bar era parte de la noche, y si no te ponían el Born in a Morning Hall, realmente la noche parecía que había pasado en vano. Entonces, claro, eso fue tan impactante y durante tantos años, digámoslo así, de salir y de festejar la amistad, la juventud, la noche, con Blind Guardian como himno, entre otros grupos, ¿no? Que es que no puedo imaginar mi desarrollo, digamos, como humano sin pensar en esas noches y en esa época de mi vida. Y luego, a medida que fui creciendo y pues desarrollando más sentido musical, me fui dando cuenta de todos los matices que tiene el álbum, ¿no? Y por supuesto que cuanto más música escuchas, más capas empiezas a descubrir, más te das cuenta, además, como músico, de lo complicado que es realmente producir algo como lo que produjeron Blind Guardian en ese álbum. Y claro, te empieza a gustar mucho más, ¿no? Le coges mucho más cariño, empiezas a apreciar la creatividad y el trabajo. Y por último, cuando empecé a dar clases de batería con Tomen Diomen, que grabó ese disco, pues ahí ya se me abrió todo un libro acerca de cosas que nadie, por ejemplo, a lo mejor conoce, cómo se grabó ese álbum, cuánto tardaron, pequeños problemas que tuvieron aquí y allá, cosas que yo creo que prácticamente nadie conoce. Entonces, con eso llegué a tomarle mucho más cariño, ¿no? Mucho más, no sé, como interiorizarlo mucho más. Y luego, pues, como parte del ejercicio que tenía yo con Tomen en las clases, era sacarme uno de los temas del álbum, y me saqué Mordred Song, que probablemente era la canción más fácil que yo podía tocar en batería. Me la saqué con ayuda de Tomen, realmente midiendo bien qué es lo que hacía él, escuchando su batería que él regrabó para su canal de YouTube, que podéis ver por ahí. Y luego yo hice mi propia versión, realmente intentando fijarme en lo que él hace, en colaboración con Tino Evia de Reveal y con Elisa Martín, entre otros. Y eso para mí, por tanto, fue pues como toda una vuelta al principio, de alguna manera, cerrar un círculo que quizá empezó hace 20 años, pero de una forma mucho más madura, ¿no? Y ahora estoy realmente en esta época de redescubrir ese álbum, redescubrir también lo que han hecho otros grupos por aquella época, con otros ojos, ¿no? Con una perspectiva mucho más madura, con una experiencia como músico que antes no tenía. Y ya no solamente me mola escuchar esos discos como por el ambiente festivo que me puede generar, o por las ganas de ir a un bar a gritar Born in a Morning Hall, sino ya pues por todo lo demás, ¿no? Por la riqueza musical que tienen. Y yo ya te digo, yo creo que Imaginations from the Other Side probablemente es el mejor disco de Blind Guardian, y probablemente pues de los mejores. Si hay los 10 mejores álbumes de heavy metal de la historia, probablemente Born in a Morning Hall tiene que estar ahí. Creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores álbumes de nuestro estilo.
I've lost my battle before it starts. My first breath wasn't dawn. My spirit sunk in deep into the ground. I am alone. I can hear my breaking silence all around. Recuerdo perfectamente cuando escuché este disco por primera vez, que fue en el año 1999, cuando mi banda de aquel entonces, que se llamaba Darkmoor, pues me dijo, oye Lisa, te tienes que escuchar esta banda. Entonces me pasaron este disco y me quedé realmente fascinada. Yo venía de cantar siempre heavy metal, muy clásico, Iron Maiden, Dio, Judas, tal, y de componer este tipo de música también. Entonces, cuando yo puse este disco, me cambiaron los esquemas por completo, esos coros, esa manera de cantar de Hansi Kurz, la composición de las melodías vocales. Me gustaba muchísimo cómo pasaban de un ritmo muy rápido a de repente una melodía muy lenta. Es que me cambió por completo la forma de ver la música, ¿no? Y desde aquel momento pues me enamoré real y absolutamente del power metal, de la fantasía, de la manera de componer, y la verdad es que tengo que decir sinceramente que este disco me cambió por completo la vida y les doy las gracias. Yo creo que tanto para mí como para muchos otros el Imaginations de Blind Guardian es uno de los discos cúlmenes del género del power metal. A mí es cierto que cuando se lanzó me pilló muy pequeñita, pero cuando lo descubrí, pues cuando ya habían pasado varios años desde su lanzamiento, yo empecé a meterme en esto del mundo de la música, pues me pareció maravilloso porque es un disco lleno de referencias. Aparte del sonido tan contundente y tan power, tan épico, pues es que no es épico por sí solo, o sea, es que él encuentra letras a Mago de Oz, a Peter Pan, a El Señor de los Anillos, Alicia en el País de las Maravillas, creo que tienen también otras referencias. Una maravilla de disco, y de luego toda la contundencia de las guitarras, la fuerza de la batería, esos coros épicos. Creo que es el disco que más define a Blind Guardian como un referente en el power. Aprovecho un momento de descanso de la grabación del próximo álbum de Reveal para hablaros de este disco, que no es la edición nueva que están sacando ahora, sino es la edición japonesa de la época. Es el culpable de que yo toque la guitarra, de que yo haga canciones con mis compañeros. Lo cambió todo. Recuerdo que fue el primer CD que tuve en formato CD. En ese momento no había mucho dinero en mi casa y no había reproductor de CD. Y el primer reproductor de CD que tuvimos, yo lo estrené con este disco. Y fue un shock total y absoluto. Me cambió todo. Pasé de ser un fan de la música a pensar, jolín, yo quiero que alguien algún día sienta algo parecido a lo que yo estoy sintiendo con este disco. Es un disco que a día de hoy sigo escuchando, sigue en mi repertorio siempre de música, y que cada día descubro cosas nuevas de él, ¿vale? Es el disco que yo me llevaría a una isla desierta, sin dudarlo, porque ya os digo que este disco es el culpable de que hoy esté grabando este vídeo. Es cierto que para mí su disco más especial es el Nightfall in Middle Earth, por muchas razones. Mismamente, cuando lo descubrí tenía 14 años y fue uno de los primeros discos que cayó en mi mano tras escuchar Nightwish, La Toga, Mago de Oz, Iron Maiden, y sin embargo no me gustó. No mucho después, recuerdo a través del Caza de descargarme Battlefield de la Night at the Opera, tema que fue abriendo progresivamente todo el relato de mi historia con ellos. Los llegué a ver por primera vez en mi primer festival de heavy metal, por allá el 2007, en el Monsters of Rock de Zaragoza, y posteriormente en Bilbao, en el Covetasonic del 2008. Fueron pasando los años y en un momento dado en el cual yo estaba un poquito bastante alejado de lo que era la escena metalera en Barcelona, por allá el 2014, 2015...
empecé a leerme el Hobbit, obra que fue clave para empezar a amar a Blind Guardian y que a su vez ellos me hicieran amar la literatura fantástica, por supuesto al gran maestro John Ronald Reuel Tolkien, haciendo que los llegara a ver en el 2015 en Razzmatazz, aquí en Barcelona, en mi ciudad, por la gira del Beyond the Red Mirror. Acumulo grandes momentos, grandes experiencias con ellos de fondo. He conocido a gente increíble con quien hemos tenido una relación cómplice de amor hacia la banda. Mi amor por la lectura en general ha ido en aumento desde que los conocí y han contribuido a que me flipen otras muchas bandas del género relacionadas con ellos o que han sido clave a la hora de desarrollar ellos su estilo. Y cómo olvidar ese momento de gloria en el primer día del Rockfest del 2019 con Demons and Wizards, el otro proyecto paralelo de Hansi Kars, con John Schaffer de Ice Earth, en el que me hice una foto con los dos y que además me firmó los dos grandes trabajos de los bardos. Yo que soy del 90 y que empecé a hacerme heavy en el 2004 con 14 años, no tuve el honor increíble de poder verlos en esa gira en donde aún Hansi tocaba el bajo y que eran unos jóvenes dispuestos a comerse el mundo. Con todas las aportaciones de toda la gente que habéis participado, me habéis dado una envidia comentando vuestra experiencia al respecto. Pero sin duda este relanzamiento del 25 aniversario me acerca enormemente a una parte de la historia viva de nuestro heavy metal y de la música en general. Y lo cierto es que la realización de este faraónico proyecto, este vídeo, ha hecho, sin duda, Imaginations from the Other Side ocupe un lugar mucho más relevante, mucho más importante entre mi colección, así como en mi corazoncito. Daros las gracias a todas y todos los que habéis participado en este proyecto. Os estoy eternamente agradecidos. Nunca dejéis de soñar. Esto es algo que nos enseña este maravilloso e increíble trabajo de los bardos alemanes. Por supuesto, no podía faltar dar las gracias también a Hansi, a André, a Marcus, a Zomen y a Frederick por iluminar esos momentos grises y endulzar los momentos de alegría, jolgorio y fiesta. Os deseo una larga y próspera carrera que siga cosechando los éxitos que merecéis. Sin duda es el disco que te has de escuchar si te interesa en moverte por estos lares del rock y el heavy metal, si quieres profundizar en la carrera de Blind Guardian o si simplemente eres un melómano de la leche. Nos vemos en el próximo vídeo porque el Fénix Negro siempre resurge de sus cenizas.